¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hace 20 años surgió el movimiento Zapatista de Liberación Nacional que le permitió a este país reconocer con vergüenza el estado de discriminación que viven sus distintas poblaciones indígenas. Un par de años después se firmaron los acuerdos de San Andrés Larraízar. En 2001 se reformó la Constitución y este país se ha dotado de una enorme cantidad de leyes, normas, programas, justamente con el propósito de mejorar la circunstancia de las poblaciones indígenas. Sin embargo, cuando uno se atiene a los indicadores de desarrollo humano, revisamos las cifras en materia de educación, salud, alimentación, vamos a encontrar que nuevamente el grupo más discriminado hoy en México es el mismo que era en 1994, las poblaciones indígenas. ¿Cómo explicarnos esta contradicción? Mucho avance normativo y poco cambio en la realidad. Ese es el tema que abordaremos esta noche en Espiral. Comenzamos. Yo quiero expresarles a ustedes que si en México existen municipios y comunidades que como los michoacanos de Cherán y Calzoncin, hoy por hoy se han convertido en acérrimos defensores de sus derechos, esto no ha sido porque no tengan otra cosa que hacer. Si la CRAC en el estado de Guerrero ha estado labrando desde hace más de 18 años una inscripción sustantiva en las tareas vitales de la vida regional, no es porque ellos los divierta o porque no tengan nada que hacer. Si el EZLN mantiene una lucha incansable desde hace 18 años allá en Chiapas, tampoco es porque no tengan otra cosa que hacer. Todas estas luchas y exigencias provenientes del México indígena, de México profundo, viven y gozan de cabal salud porque responde a un derecho ancestral que legítimamente corresponde a los pueblos y comunidades indígenas de México. Hoy, a 18 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larraízar, muestran su vigor y pertinencia. Mucho ha llovido, pero pocos acontecimientos desde entonces muestran que lo ahí se había dicho marca una ruta franca de salida a la problemática indígena en el país. La pregunta para nosotros es, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿De qué estamos hablando en este momento? Lo anunciado, el tema de esta noche, las distintas poblaciones indígenas mexicanas, su circunstancia de vulnerabilidad. Tenemos una mesa, yo diría, de lujo, de gente que lleva muchos años trabajando justamente el tema, que entiende bien, que le ha llevado el pulso. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén aquí. Con esta edición Espiral les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Y comenzamos con Jaime Martínez Veloz. Mi nombre es Jaime Martínez Veloz, soy comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación y estoy en este tema desde que me incorporé a la primera Comisión de Concordia y Pacificación a fines de 1994. Es un tema que te ha sido próximo desde hace mucho tiempo, Jaime. Desde hace 20 años. A ti te vamos a poder preguntar qué ha pasado en estos 20 años, qué sí y qué no ha avanzado, justamente, no solamente en plano normativo, sino en la realidad de las comunidades. Me da mucho gusto que estés aquí y que la Secretaría de Gobernación tenga puesto la mirada en este tema, no solo la Comisión Nacional. Muchas gracias. Julio Moguel, bienvenido. Hace mucho que leímos tus libros, los escribiste jovencito, que nos ilustraron a más de uno frente al tema. Los primeros, en todo caso. Qué presumido. Mi nombre es Julio Moguel y, fui asesor del EZLN, los Diálogos de San Andrés, ahí nos conocimos, y fundador, me remito y me refiero al tema específico, fundador de la Universidad Indígena Intercultural Universidad Indígena Intercultural en Michoacán, hace unos años. Y bueno, actualmente estamos vinculados al Congreso Federal a través del Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública,
en donde hemos venido trabajando muy cercanamente con Jaime y con los compañeros en la temática indígena. Julio, a ti te tocó estar cerca de la negociación de los acuerdos San Andrés. Fuimos del grupo de asesores, estuvimos muy cerca, prácticamente formamos el grupo de los compañeros que acompañamos a los compañeros, a la comandancia general y a los compañeros indígenas que negociaron directamente en las mesas. Tuvimos ese honor de poder participar con ellos y en la discusión y la elaboración de los documentos que se jugaron en esa negociación. Los grandes debates todavía hoy es si los acuerdos de San Andrés, la Larraínzar sufrieron una traición o no. Guárdame la respuesta porque es uno de los temas que me gustaría mucho abordar contigo. Y tenemos aquí con nosotros también a Aldo González Rojas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Aldo González Rojas, yo soy zapoteco de Guelatao, Oaxaca. Actualmente soy el director de vigencia de derechos indígenas en la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado. Y pues llevo trabajando en este tema desde hace unos 25 años aproximadamente. Por mi origen, digamos, indígena, he estado cerca de la comunidad. Me tocó participar también en el proceso de San Andrés, Acamchén de los Pobres. Y posteriormente, bueno, yo fui despedido de la institución en la que trabajaba por haber ido a Chiapas precisamente. ¿Qué institución trabajaba? En el Instituto Nacional Indigenista, que ya no existe. Hoy no existe. Y bueno, pues después de San Andrés, con otros compañeros, me integré en una organización que es la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, en el área de derechos indígenas, ¿no? Y ahorita estoy trabajando en el gobierno del estado de Oaxaca. Te adelanto que una de las incomodidades que a mí me genera el formato de la discusión sobre este tema es que siempre hablamos de los indígenas mexicanos casi en singular, el indígena, como si realmente fuese posible poner en el mismo lugar a la persona rarámuri de la sierra de Chihuahua y a los mayas en Campeche. Y de pronto pareciera que en todos estos años el resto de México sigue viéndolo como un actor en singular, sin entender su diversidad. Y en ese sentido, Oaxaca tiene una historia distinta y una mirada distinta frente a esa diversidad. Es que sí adelanto que me interesaría mucho oír tu opinión y cómo esa diversidad se ha venido retrabajando en estos años desde San Andrés. Claro, y bueno, tenemos con nosotros, las mujeres son primero, dicen, a Fabiola González Rojas. Me da mucho gusto tenerla aquí y prometo que te daré mayor uso de la palabra por esta desatención de presentarte al final, Fabiola. Bienvenida. Mira, yo soy presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal y bueno, soy Nahua Caxcán por parte de mi padre y Huirrárica y Cora por parte de mi madre, entonces yo sí represento el mestizaje completamente en la Ciudad de México y de verdad para mí lo más importante es el reconocimiento de los pueblos originarios, los barrios y sobre todo esta situación actual que viven de falta de representación política. Del 2007 para acá se crea este Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, que es sui generis, o sea, realmente no existía un órgano donde esté representaciones de gobierno y donde haya representaciones de los pueblos. Y agradezco mucho estar aquí en tu programa, en Espiral, ya pues estar dialogando sobre todo para construir el futuro. Pero en el imaginario de muchos, indígena es igual a población rural. Y hay un enorme desconocimiento de las poblaciones indígenas en las ciudades. Y una ciudad que tiene una población indígena importante es el Distrito Federal. Desde esa perspectiva, otra vez regreso a un mosaico de diversidades que necesita ser explicitado. Y por cierto, una ciudad que ha venido legislando en la materia. Entonces me importa mucho hablar de la armonización nacional que faltaría para que esas legislaciones locales puedan encontrar una plataforma más amplia. Bueno, abrimos la conversación, no me extiendo más, con la pregunta que planteaba justamente en la introducción. Mucho ruido y pocas nueces, en este caso se podría traducir muchas leyes, muchas normas y poco cambio de realidad. Así empecé el programa. Les pregunto, ¿me equivoco si digo que la realidad indígena hoy en México es muy parecida en su nivel de indigencia, vulnerabilidad, a la que observábamos cuando el movimiento zapatista se levantó en armas en 1994? No te equivocas. De acuerdo a los datos oficiales, es muy semejante a la realidad. El problema es que precisamente este conjunto de normas y leyes que tú señalas, precisamente creo que la principal
característica es que no incorporan el derecho pleno, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. O sea, se sigue manteniendo una imagen de que es un tema unipersonal, que es un tema que debería de abordarse bajo una óptica exclusivamente de programas sociales y no del ejercicio pleno de sus derechos que están incorporados tanto en los Acuerdos de San Andrés como ahora en la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas, que me parece que es un instrumento muy importante mediante el cual la Secretaría de Gobernación del Trabajo estableció el compromiso y lo publicó en el Diario Oficial de la Federación de armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. Me parece que eso es fundamental y es el marco y el paraguas en el cual nosotros nos movemos. ¿No es otra vez más legislación? No, no, porque la legislación que se hizo precisamente desnaturalizó o ha desnaturalizado las normas básicas de los pueblos. Son las que no están ahí, las que se refieren a los derechos colectivos, a la libre determinación y autonomía, a sus sistemas normativos. Es decir, creo que la apuesta del 2001 fue una apuesta equivocada. Aquí está la realidad, no lo estoy diciendo yo. No puedes exclusivamente sustentar tu política pública en programas sociales y no empoderar, en el buen sentido de la palabra, a las comunidades con los derechos que les son consustanciales. Creo que ese es... A ver, déjame si no es una provocación traducir a Jaime de la siguiente manera. En la norma de 2001 y en las leyes, el indígena es un objeto que recibe los beneficios de la política de lucha contra la pobreza. No es ni ha sido visto como un sujeto. Ahí lo que dice la ley, y es ahí donde se truqueó San Andrés, es que los pueblos indígenas y comunidades indígenas son sujetos de interés público. Un sujeto de interés público, una entidad de interés público, pues es un parque, es un zoológico. Y lo que se peleó y se ganó en San Andrés, porque se firmó, es que los pueblos indígenas, las comunidades, eran sujetos de derecho público. Pero la reforma del 2001 lo que cambia, da gato por liebre, y en lugar de colocar a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, los coloca como sujetos de interés público. A ver, ayúdame con el matiz, porque pareciera jurídico, pero tú le estás dando mucha importancia. Sí, tú, claro, es decisiva. Pues, el sujeto de derecho tiene la posibilidad de establecer su propia norma. O sea, tú avalas su sistema normativo, tú permites que ellos se den sus propios estatutos de gobierno y que se construyan como un cuarto piso de gobierno. Llámale como quieras, nivel de gobierno, piso de gobierno. Esa comunidad entra y forma parte de la construcción jurídica e institucional. Y tiene sus propios sistemas normativos y puede establecer de tú a tú una relación con los otros niveles de gobierno. Pero la Constitución, la reforma del 2001, que tenía que haber justamente tomado lo del sujeto de derecho, los señores diputados, los señores senadores, dicen, bueno, le cambiemos, vamos a cambiarle en lugar de sujetos de derecho, vamos a poner los sujetos de interés público. Suena... ¿Cómo que? A ver, ¿qué es sujeto de interés? Nada más para entender. Sujeto de interés público. Porque un parque no es un sujeto de una interés. entidad. Una entidad Para como decirlo, Pemex o como que... Una entidad de interés público es un parque, un zoológico, un lugar, un espacio común, un espacio de recreo. Es un espacio en donde hay interés de que sea, hay un interés colectivo, por mucho que sea, que pertenezca o no pertenezca a un particular o a una colectividad. Pero ese es una entidad de interés público. Pero los pueblos indígenas no pueden ser entidades de interés público, es como si fueran, bueno, les interesa a la sociedad, entonces hay que, en efecto, se establece este desplazamiento hacia el tema de vamos a concederles, vamos a darles, pero no los consideras como un elemento capaz de tener derechos. Yo considero que la realidad antes del 2001 y tomando en cuenta todo este proceso de legislación comparado con hoy día es de mayor despojo de los pueblos. Se fue legitimando. Si bien es cierto, ha habido avances en la visibilización. ¿Mayor despojo después de la reforma constitucional de 2001? Si tomamos en cuenta, si medimos el territorio, su patrimonio, es el patrimonio de los pueblos, el cultural, tanto el tangible, el intangible, o sea, todo lo que hace ser un pueblo y sus derechos, realmente se puso en la agenda nacional e internacional la discusión. Sin embargo, en términos concretos, así en términos reales, para los pueblos,
han perdido territorio. O sea, no hay una comunidad indígena a nivel nacional, no hay un pueblo que no haya perdido territorio. De tener 1.103 hectáreas, tener 500, de que ha habido un despojo gradual, y cada mecanismo que se ha buscado legitimar de procesos jurídicos ha servido más bien para despojarlos a través de procesos jurídicos. Entonces, a mí me parece que sí, en esta agenda hoy nacional tiene que ver con cómo hacemos que estos procesos jurídicos de los cuales se habla, las leyes tanto locales a nivel de la parte federal y las internacionales, pueden traducirse en recuperación, en restitución y reconocimiento de los Instituciones pueblos. y leyes que estén al servicio, digamos, de las poblaciones. Sobre todo que los reconozca y los incluya, o sea, porque una situación es decir, sí existes, pero otra cosa es reconocerte. Reconocerte es dejar que participes, reconocerte es hacerte parte de, y entonces esto de lo que nos hablaba Julio sería mucho más real, o sea, sujeto de derecho. Aldo. Bueno, yo creo que con la reforma del 2001 hubo una simulación. No, los acuerdos de San Andrés no se plasmaron como se habían presentado inicialmente en la iniciativa de la COCOPA. Y, por ejemplo, cuando se dice en el artículo 2 que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, esta libre determinación posteriormente, en el mismo artículo, se traslada a que tiene que ser regulada en los estados. Eso ya te coloca como un derecho de segunda, porque si tú regulas el derecho a la libre determinación de las entidades colectivas, de los pueblos indígenas en los estados, no vas a poder obligar a la federación a que haga lo que dice la Constitución de Oaxaca. Entonces, les niegas el derecho a la libre determinación al mismo nivel a todos los pueblos indígenas del país, y el derecho se lo podrán ganar de acuerdo a la correlación de fuerzas que puedan tener en sus respectivos estados, ¿no? Ahora, el tema del despojo que ya se mencionó aquí queda de alguna manera legitimado también en el 2 constitucional, cuando ahí se establece que los pueblos indígenas tendrán derecho preferente a los recursos naturales que existen en los lugares que ocupan, ni siquiera se dice tierras, y estos podrán ser con derecho preferente, pero siempre y cuando se respeten los derechos de terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Son los que están despojando hoy el territorio de los pueblos indígenas, y a los cuales también se les dieron las garantías jurídicas para hacerlo desde las reformas al artículo 27 en 1992. Si uno observa los datos, 8 de cada 10 personas indígenas se encuentran en México abajo de la línea de pobreza. Si vemos problema de desnutrición en niños menores de 4 años, 7 de cada 10 son indígenas. Si vemos obesidad, que de luego es un producto de la desnutrición, otra vez 8 de cada 10 niños son indígenas. Es decir, nos movemos a educación y vemos resultados en PISA o en Scale o en Enlace y volvemos a observar. Es decir, la cifra una y otra vez nos demuestra que este país ha sido incapaz de promover social, económicamente, políticamente a este amplio grupo de mexicanas y mexicanos. Ahora, me voy a corte, pero yo necesito que me convenzan de que el problema está en no haber cumplido con San Andrés. Sí, porque sí es un salto que ustedes que son especialistas entienden bien, pero yo no. Sí, No solo es eso, ¿eh? me voy a corte y si me ayudan a entender, porque a veces el mensaje parecía eso, si San Andrés se hubiese cumplido, hoy yo les estaría dando otras cifras. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿En qué medida San Andrés debería regresar a ser el referente? Desde luego, me refiero a los acuerdos de San Andrés, la realizan. Regresamos en un momento, quédese con nosotros. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Techo, tierra, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Los asuntos han caminado, los temas se han analizado, los diagnósticos existen, las conclusiones ahí están, las recomendaciones de la ONU son precisas, son muy claras. Las conclusiones y las opiniones de los pueblos indígenas están plasmados fundamentalmente en los acuerdos de San Andrés Larraíza y están plasmados en cada uno de las conclusiones de los eventos que se han realizado a lo largo de la historia en nuestro país, en nuestra patria. ¿Qué buscamos entonces? ¿Qué queremos armonizar? Queremos que toda la normatividad nacional, que los esfuerzos que se han hecho como en Puebla, como en Oaxaca, como en Guerrero, como particularmente en el Distrito Federal, que todos estos esfuerzos que se han hecho en el nivel local, que todos los esfuerzos y reconocimientos que existen a nivel internacional y todo lo que se ha avanzado en el plano nacional pueda homogeneizarse. No necesitamos tener tantas normas y dispares en unas entidades y en otras, particularmente en el plano local. Necesitamos un solo marco legislativo nacional. Necesitamos el reconocimiento constitucional de todos y cada uno de estos derechos. Estamos de vuelta en Espiral y déjenme poner en la mesa un dato que a mí me impresiona mucho, que me lo ofrece la encuesta de discriminación del 2010 de CONAPRED. En realidad son dos datos de gran contraste. Cuando se pregunta cuáles son las poblaciones más discriminadas, normalmente se cita en México adultos mayores e indígenas. 8 de cada 10 mexicanos reconocemos que en efecto las poblaciones indígenas están fuertemente marginadas. Un segundo dato que contrasta o que es interesante sumar es el que dice que 8 de cada 10 mexicanos está convencido de que el Estado mexicano debe invertir recursos para sacar de circunstancias de bajo desarrollo económico, social, humano, a las poblaciones indígenas. Es decir, hay un consenso de que es una obligación del Estado. Tercer dato. Cuando se le pregunta a la gente qué haría si una comunidad indígena viniera a sentarse cerca de donde vive, 7 de cada 10 piden que los desplacen o los muevan. Cuando se le pregunta si haría negocios con alguien perteneciente a una comunidad indígena, 6 de cada 10 dicen, no, desconfío de ellos. A ver, dejen un momento las leyes. Hay una reforma cultural que nos prometimos en este país en los 90 que no ocurrió cuando estas contradicciones que les estoy contando están puestas en la mesa. ¿Alguien me ayuda a explicar pues, a los mexicanos y a las mexicanas que están respondiendo a esta encuesta en ese sentido? Indudablemente, pues tienen mucha razón. En ocasiones, debatir un tema de esta naturaleza, evidentemente ni es muy popular ni tiene amplios consensos, pero hay una realidad que está ahí y que evidentemente tenemos que asumirla, enfrentarla en las mejores condiciones. Ha sido difícil porque estos elementos, no solamente económicos, sociales, sino también culturales, pues gravitan mucho para que un tema de esta naturaleza no pueda tener las alternativas que debería tener en la práctica. A veces sí me pregunto yo, porque ando a lo largo y a lo ancho del país, si hubiera una conspiración cultural en contra de los indígenas, porque no son pocos los lugares. De 1521 para acá. Son pocos los lugares donde voy, donde no hay un hecho, ya sea de carácter discriminatorio, de despojo de su tierra, de un hecho jurídico que se disfraza de un proyecto para desmantelar sus propios bienes. Es un asunto complicado y evidentemente en todos lados pues, los indígenas están pues a merced o del mercado o de leyes mal hechas, más construidas o de interpretaciones distorsionadas de las mismas. O jueces que juegan en su contra, ministerios públicos que juegan en su contra. De todas las dependencias. Entonces, sí es evidente que cuando nosotros hablamos de la necesidad de la armonización del marco constitucional, hablamos de eso porque eso tendrá que tener su repercusión en la transformación institucional. Ahorita lo que decía Julio es que
Y para resumir, los indígenas siguen siendo considerados como objetos y no sujetos de las políticas públicas. No pueden participar en la planeación de sus programas, de su horizonte de vida, donde evidentemente hay temas muy estrujantes. Un dato que acabo de ver en una reunión que tuve en la mañana, donde la escolaridad en Montes Azules es de 3 años, fíjate. ¿Cómo es posible que exista eso en este México? Entonces, yo sí creo, resumiendo, que lo que señalabas al final del bloque anterior, los acuerdos de San Andrés, que tienen un amplio consenso abajo, fueron descalificados públicamente. Había las condiciones por estos factores que tú has mencionado ahorita para descalificar que estos acuerdos pretendían algo oscuro para el país. Es decir, nos acusaba el expresidente Zedillo que queríamos balcanizar y fragmentar la unidad nacional. Ese era el tema fundamental. Y que queríamos crear un Estado dentro de otro Estado. Te voy a dar un dato. En la página de Semarnat puedes ver y sumas las hectáreas que se entregaron por concesiones a las empresas mineras en los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón, y asciende el dato a 96 millones de hectáreas. No, es impresionante. El sector minero se ha desarrollado enormemente en México en los últimos 15 años, pero mucho de ese desarrollo ha sido en contra de las poblaciones indígenas. Pero a ver, vamos a regresar a la pregunta al final del bloque anterior. San Andrés. Sí, tú decías, es suficiente con el reconocimiento de derecho. Si hubiera sido San Andrés, no hubiera sido suficiente, pero hubiera sido fundamental, porque hubiéramos tenido a una población indígena con posibilidad de pelear desde un marco de reconocimiento de derecho, sujeto de derecho público, decía San Andrés. Vuelvo al punto, la Constitución del 2001 le dice, es una entidad, las comunidades son entidades de interés público. Bueno, no es suficiente. ¿Qué pasa? Hay que agregar otros elementos. Creo que hay que definir que no hay una política positivamente planteada por parte de los gobiernos que siguieron a San Andrés, que marquen una posición clara con respecto a no solo al reconocimiento del derecho para que el indígena lo tome como un instrumento para su desarrollo. Las políticas de gobierno están permeadas, son sectoriales, las reglas de operación de las principales instituciones de gobierno están básicamente para impedir y no tanto para permitir que los núcleos indígenas puedan desarrollarse. Son tremendos bloques que prácticamente no se pueden superar. Hay un concepto de intervención gubernamental sectorial que no permite, que no reconoce el territorio como el espacio organizativo, ni reconoce que los indígenas puedan participar con sus propios proyectos de desarrollo. Llegas tú y le ofreces un proyecto de desarrollo y le das quizá el derecho a una consulta que aún no está no está definida. Es una de las peleas que se están manejando, pero me parece que no es suficiente el reconocimiento de derecho y que lo que tenemos ahora es una situación en la cual las políticas de gobierno marcan una pauta que están inscritas en una condición racista, una condición de discriminación, una condición de no reconocimiento de estos. Déjame empujar la pregunta en la siguiente dirección. Yo soy abogado al origen, por lo tanto soy un individuo que desconfía profundamente de la ley como solución, perdón la contradicción. Yo siempre pregunto dónde está la política educativa frente a la necesidad de empoderar, perdón que utilice esta palabra tan chocante, pero ayuda a entender, de entregarle más poder a las personas que son parte de estas comunidades. ¿Dónde está la política de salud? ¿No? ¿Dónde está la política de infraestructura? ¿Sí? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde está la política de financiamiento o de apoyo a la cultura? Es decir, sí son políticas que no están. Vuelvo a hacer la pregunta. Podían haber estado sin San Andrés y sin la reforma del 2001. ¿No? O sea, ¿hay algo más que impidió que esas políticas se echaran a andar? Mira, nuestros pueblos indígenas siempre también se han manejado por un simbolismo. ¿Y por qué lo menciono? Efectivamente, con San Andrés sí hubiera habido cambios en un tenor. Esas políticas no han estado y podrían estar sin San Andrés
porque no solamente son las políticas de educación, salud, de equidad, de desarrollo, de financiamiento, de participación política, es la política del Estado. La política del Estado, desde el momento que se invadió a nuestras primeras naciones, a nuestros pueblos indígenas, ha sido una política que ha acrecentado en despojo, en discriminación, en exclusión de la vida social, en estigmatización, en peyorizar incluso todo lo relativo y en hacer menos. En los acuerdos de San Andrés era un diálogo de frente, es un diálogo establecer estos mecanismos de iguales, independientemente de un derecho positivo a un derecho de sistemas normativos propios de los pueblos indígenas. En esa parte es una visión del mundo frente a otra que están conviviendo permanentemente. Yo he emparejado el terreno de la negociación. Exactamente, en el terreno de la negociación, y coincido con Julio, no hubieran sido lo suficientes, pero sí es un parteaguas estar sentados en la mesa y estar dialogando. No alguien está sentado y el otro está afuera tocando la puerta. Entonces a mí sí me parece que establecer este diálogo, cuando se habla de un diálogo se habla entre iguales. A mí me da mucha tristeza estos datos que nos das a conocer porque los vivimos, pero conocerlos de esta manera, cuando se dice, ¿harías negocios con los indígenas? No. ¿Por qué? Porque no tienes la confianza. ¿Con quiénes haces negocios? Con tus amigos, con la gente a la que valoras, a la que reconoces, a la que le das un valor igual y a la que te garantiza. Entonces, el Estado ha hecho que no se garantice esto y por eso no tiene políticas, porque debería tener políticas transversales. La educación, la cultural, la social, la económica. ¿Por qué? Porque también los pueblos han sido parte de una política, de un indigenismo que folcloriza, que finalmente también hace la clientela electoral y controla y despoja. Entonces, a mí sí me parece fundamental que esta situación de los acuerdos de San Andrés Larraízar fue ese movimiento, ese ver al México profundo, pero después de verlo, pues no te reconozco. Y entonces volvió a quedar fuera. El argumento convence. Si hubiesen prosperado los acuerdos de San Andrés, eso no hubiera modificado automáticamente la vida de las poblaciones, pero sí hubiera nivelado la cancha de diálogo, si hubiera sido... Ahora, no la niveló. Y ahora ya hablaba de la política educativa y la de salud, pero la política política. Es un estado donde en tu Congreso, en Oaxaca, sí hay una representación indígena importante. Sobre todo en los municipios hay empoderamiento político. Pero si ves el Congreso Federal, te sorprende el bajísimo porcentaje de representantes, el desinterés de los partidos políticos por darle espacio de representación política, que esa es otra manera de nivelar, ¿no? A ver, lo voy a poner más fuertes. No hay cuotas como las hay en materia de género. No hay una circunscripción exclusivamente indígena que permitiría otra forma de representación. Es decir, nada en el terreno político ha permitido nivelar, lo cual completa pues, un escenario equivocado. Desde Oaxaca, ¿cómo observas esta dinámica nacional? Mira, en las comunidades indígenas de Oaxaca, todas tienen sus propios sistemas para elegir a sus representantes y no pasan por los partidos políticos. Son formas internas, se definen en asambleas, hay un sistema de cargos que va por escalafón, el que ha servido a su comunidad puede subir, el que ha hecho malas cosas pues no va a subir, ¿no? En el sistema de partidos ese escalafón no existe, es el líder, ¿no? El líder, el que puede estar por encima de los demás, pues va a ser el representante, ¿no? Entonces, en Oaxaca hay 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por sus propias normas tradicionales internamente, ¿no? Pero en la representación hacia el exterior, esa ya no es posible. Incluso hay diputados que son de origen indígena, pero no representan a los pueblos indígenas, representan a sus partidos, ¿no? Y a nivel federal sucede exactamente lo mismo. Pero yo quisiera centrar también mi intervención en otro punto. Yo no creo que los problemas de los pueblos indígenas se vayan a resolver solamente haciendo más programas sociales. El tema fundamental de los pueblos indígenas es su derecho a la libre determinación. O sea, yo como sujeto de derecho me siento frente a ti, Estado,
frente al municipio, frente al gobierno del Estado, frente al gobierno federal, y pacto. ¿Cómo vamos a hacer los programas para atender a las comunidades parte indígenas? de la elaboración de la política pública. Y yo los puedo manejar, nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a comprobar los recursos, en la transparencia, etcétera, pero mis prioridades son las que van a ir por delante. En este momento, las reglas de operación de todos los programas que llegan a las comunidades indígenas han sido diseñadas por el Estado y las comunidades no tienen la menor posibilidad de incidir desde en cómo el escritorio. utilizarlas. Desde el escritorio, sí. Por ejemplo, en 1990 llegaron algunas comunidades indígenas a una institución y le dijeron, queremos que nos apoyen para un programa para sembrar maíz. Les dijeron no. O sea, estaba el programa de solidaridad en aquel entonces y dijeron, no, pues lo que nosotros pretendemos es que los indígenas se vuelvan empresarios. O sea, financiarles un proyecto de maíz no es un proyecto productivo. Lo que queremos es que dejen de sembrar maíz y que siembren otras cosas, se dediquen a otras actividades que les generen ingresos. Entonces, les negaron la posibilidad de sembrar su propio maíz. Hoy, muchos campesinos indígenas están en los Estados Unidos y no tienen la posibilidad de poder realizar las actividades culturales de sobrevivencia en sus propias comunidades. Ahora, ¿han estado ustedes hablando de esta falta como de plataforma que se iguale? Pero al mismo tiempo han venido sugiriendo que en realidad lo que ocurrió es una brecha mayor en el tema de la negociación. Ya hablaron del problema de las minas, ya hablaron del problema de las expropiaciones y los desarrollos y en fin, las comunidades. Y yo traigo una preocupación que quiero compartir con ustedes. No quisiera irme al tercer bloque sin antes dejarla aquí con ustedes. Durante mucho tiempo lo que le ha quedado en última instancia a las poblaciones pues ha sido la protesta social. Salir a bloquear una carretera. Se ve muy mal, es horrible, en fin. Pero bueno, cuando uno bloquea una carretera es porque ya no queda de otra. O una calle, en fin. Y ha habido una reacción de criminalizar la protesta. Chiapas, Puebla, que lo podemos discutir. O sea, el tema de los registros civiles en Puebla hace un mes tiene que ver con el asunto. La criminalización de la protesta indígena como un fenómeno que se ha venido agudizando, pero es desde mi impresión, periodísticamente se los pregunto. Me voy a corte y regresamos a abordar los temas que nos quedan pendientes. Quédese con nosotros, volvemos. Quiero expresar el compromiso de los diputados también para impulsar la armonización de toda la normatividad existente en el país, acorde a las recomendaciones internacionales y que nos permita que tengamos una legislación única que reconozca el derecho pleno de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público y no solo como sujetos de interés público. Siendo las 2:08 en el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca, o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista, subcomandante insurgente Marcos, México, 24 de enero del 2014. Postdata 1. Game is over. Postdata 2. Jaque mate. Postdata 3. Tuche. Postdata 4. Ahí se ven raza y manden tabaco. Postdata 5. Así que esto es el infierno, perdón. Ese piporro, Pedro, José Alfredo, ¿cómo? ¿Por machistas? Nah, no lo creo, si yo nunca. Postdata 5. O sea, como quien dice, sin la botarga, ¿ya puedo andar desnudo?
Postdata 7, oigan, está muy oscuro acá, necesito una lucecita. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la situación de los pueblos indígenas, y les preguntaba por esta suerte como de endurecimiento de la autoridad local, diría sobre todo local, en algunas entidades, con respecto a las poblaciones, y lo que yo llamaría aquí sí criminalización de la protesta indígena. ¿Estoy equivocado? ¿Está esto ocurriendo o es idéntico a cómo ha sido siempre? No, de alguna manera, evidentemente ha habido se ha observado esta circunstancia. Hay una situación de los grandes proyectos de desarrollo que están hoy avalados por las nuevas reformas estructurales, están generando opciones de desarrollo, pretensiones de desarrollo regional que van y traen detrás una línea de intervención prácticamente policíaco-militar, como el caso de la región del Puebla, Tlaxcala, Morelos, y que ha colocado a la población indígena, que es la población que tiene en sus manos el espacio territorial, en una situación terrible, en donde tienen que defenderse de alguna manera y se han convertido en este espacio de ataque y, como sabemos, en el caso poblano, Puebla, Tlaxcala, Morelos, en un espacio particularmente indignante con respecto a cómo no solo indígenas, pero de manera muy relevante los indígenas, se convierten en elementos perseguidos y son hoy por hoy elementos, yo no tengo el dato, pero me da la impresión que el porcentaje de indígenas militantes o activos en la protesta social por este tipo de proyectos es mucho mayor en los últimos años que antes. ¿Algo que puedan añadir sobre el tema? Mira, yo te quisiera decir una cuestión que me parece relevante. Hay una conflictividad social ahora que incluso lo que llamamos iniciativa de ley que se formuló por la COCOPA sería insuficiente en estos momentos. Por eso… O sea, se habría quedado atrasada. Sí, porque por ejemplo, la iniciativa de la COCOPA no contiene el tema del derecho a la consulta, que es un tema muy relevante en este momento. Y precisamente ante esta conflictividad social… Derecho a la consulta es frente a proyectos de este tipo, desarrollo económico, sí, consultar a las comunidades. Ese es el derecho a la consulta a la que hace referencia. Sí, y sobre todo creo que hay que mencionar que el Poder Judicial ha establecido criterios que fortalecen un proceso de esta naturaleza. La consulta… Déjame poner un ejemplo. Las minas que están alrededor del Real del 14, San Luis Potosí, que han afectado a comunidades, las comunidades están muy irritadas, se sienten despojadas. Si el derecho a la consulta estuviera vigente, antes de ser la concesión a las empresas que hoy están explotando los minerales ahí, se tendría que haber consultado a la población si querían o no la presencia de estas concesiones. Eso es. Exactamente. Y no se hizo, y en este momento los pueblos indígenas tienen en el marco constitucional y sobre todo avalado por la Suprema Corte de Justicia el derecho a que sean consultados en todo este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones los pueblos no tienen los instrumentos financieros o jurídicos necesarios para llevar a cabo un proceso que requiere pues un apoyo más allá de lo que tradicionalmente tienen. Pero cuando ellos interponen un amparo en una situación de esta naturaleza, tenemos el caso de los valles centrales de Oaxaca, donde Conagua emitió un decreto de veda, se ampararon los pueblos y lo ganaron. O sea, si el pueblo se ampara, tiene todas las posibilidades de ganar el juicio. Esto evidentemente ha obligado a que el Estado mexicano y en particular el gobierno, yo quisiera resaltar que en la Secretaría de Gobernación, ¿en qué estamos trabajando? En establecer las reglas de juego, definir, y así vemos a la ley de consulta. En tanto exista la ley de consulta, tenemos un protocolo de consulta indígena que nos permite, formulado sobre la base del convenio 169 de la OIT, nos permite ir construyendo acuerdos localmente. Se acaba de aprobar uno en Juchitán para discutir la viabilidad del proyecto. Nadie más podría lanzarse a un proyecto, por ejemplo, de fracking, ¿no? Esta idea de romper para sacar en una zona indígena si no hay antes el cumplimiento de una consulta. Claro, además te voy a decir, la Suprema Corte estableció que los tratados internacionales tienen rango constitucional. Están dentro del artículo 1 de la Constitución. Había una discusión si era primero la Constitución o los tratados. Evidentemente,
en el debate, la resolución es que los tratados tienen rango constitucional. Y una segunda resolución que estableció la Suprema Corte es que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante en nuestro país. O sea, eso lo hace obligatorio. Hoy, en la mañana, a mí me parece que es un avance. Es cierto, se ha negado históricamente a hacer negocios, así como tú decías hace un rato, con los pueblos. Pero sí hace negocios sobre los territorios de ellos. Contra ellos, son negocios contra ellos. O al margen, ¿no?, de ellos, sí. Entonces, el día de hoy en la mañana me hablaron de parte de la Coparmex que querían platicar con nosotros, habían hecho una solicitud formal para discutir los temas de la consulta. En la ley de hidrocarburos, en el artículo 120, nosotros hicimos una observación para que se incorporara el derecho a la consulta libre, previa e informada. Entonces, creo que este país y todos los que quieran tener un futuro tendrán que definir reglas claras, normas básicas de entendimiento. En la medida en que construyamos eso, no solamente se van a beneficiar los pueblos indígenas, el país en su conjunto. A ver, vamos hacia... Perdón, adelante. Mira, yo quiero hacer un comentario. Los Beatles hicieron una canción cuando visitaron a María Sabina. Hicieron la canción de Let It Be, Déjalo Ser. Lo que nosotros estamos demandando como pueblos indígenas es que nos dejen ser. Por eso demandamos el derecho de libre determinación. Cuando ahora se está hablando del derecho a la consulta, y no solamente a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, lo que queremos decirle al Estado mexicano es que nosotros tenemos que decidir qué es lo que se tiene que hacer en nuestras tierras, en qué sí estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Y pongámonos reglas claras para que eso se pueda lograr. Podemos llegar a acuerdos o no podemos llegar a acuerdos, depende del proyecto que se esté proponiendo, ¿no? Pero lo importante es que haya reglas claras. De esa manera, los mismos empresarios van a tener garantizadas sus inversiones. Si hay un acuerdo, nadie les va a decir nada. Pero si quieren imponer las cosas a la fuerza, pues ya lo estamos viendo. En todo el país está la gente enardecida defendiendo el pedacito en el que le tocó vivir. Sí, es fundamental que México no solamente es un país obligado a la consulta, de acuerdo al 169, en su sexto artículo dice cualquier municipio, gobierno o incluso este órgano legislativo, antes de hacer algo que les perjudique o les beneficie a los pueblos, tiene la obligación de consultarlos. México fue país promotor. Blanca Ruth Esponda, que estuvo en Chiapas, ella fue representante de México promoviendo este acuerdo que sale de la OIT, y entonces lo que ha faltado en nuestro país y que se está trabajando en cada una de las entidades y en el caso del Distrito Federal es que se aplique la consulta previo a toma de decisiones y que además esta consulta sea vinculatoria, o sea, no se trata nada más de preguntarte. Te pregunto y tú me dices que no estás de acuerdo y de todos modos lo hago, pues entonces finalmente la consulta no tiene el efecto. O sea, la consulta es el instrumento, pero para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos. Entonces, también sirve para que los propios pueblos, a través de sus representaciones, se hagan presentes, porque la consulta se debe de hacer a las instituciones representativas de los pueblos, y quien está obligado a hacerlo es el Estado, el gobierno. Entonces, yo creo que eso es muy importante. En el caso del Distrito Federal, ha dado mucho resultado porque han emergido pueblos, barrios, con estas representaciones a través del proceso que ya llevamos ahorita 6 años y que por fin el 9 de abril ya salió en su tercera fase, un órgano de consulta que está integrado por gobierno, por representantes de pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y por especialistas, es decir, un órgano que garantice que se lleve a cabo la consulta y que sus resultados sean obligatorios. Pero bueno, déjame entrar en una discusión de modos culturales. Recuerdo mucho un texto de Amartya Sen que obliga a la reflexión cuando dice sociedades como la de la India, como la de China, son sociedades que aprendieron o aprenden los niños desde muy pequeños y por muchos siglos a construir consenso. El diálogo construye consenso. Y Amartya Sen dice, eso es una forma de democracia. Occidente, ¿no?, las naciones europeas, y luego lo que heredamos nosotros, construye democracia a partir de mayorías. Dicen, en México los grupos indígenas no son mayoría, en una sociedad donde políticamente lo que imperan son las mayorías. En cambio, en Guerrero,
en Oaxaca, en Chiapas, en los estados donde hay una población indígena importante, la dinámica es consensual, lo cual ha permitido que algunas de estas entidades hayan avanzado en legislaciones para construir esa democracia consensual a partir de la consulta y otros mecanismos. Pero eso no es norma de la nación. O sea, hay un problema, lo que tú llamabas al principio, de armonización. Está muy bien allá en Chiapas, que se pongan de acuerdo. No, allá en el municipio de Cocingo es bronca de ellos. Pero la nación, en su constitución, en el instrumento que la constituye, no habla de estos mecanismos de democracia consensual que son originarios no nomás de China y de la India, sino también de los pueblos amerindios que traían buena parte de esa dinámica dialógica. ¿Cómo hacer para que esto, perdón, a lo mejor tenemos que volver a abrir la Constitución y ya les dije que estoy en contra de eso, pero para que eso se vuelva norma de la nación, o hay que hacerlo, hay condiciones para hacerlo? Bueno, yo creo que yo me voy a remitir a una frase que decía Alberto Castillo. Decía, más allá de las cuestiones ideológicas, hay que hacer lo que le convenga al país. O sea, yo creo que al país le conviene tener reglas claras, en todos los órdenes. O sea, hay instrumentos que el Estado no puede dejar, no puede soltar, porque eso le hace que la gobernabilidad se le convierta en un instrumento de mayor fragilidad. Te voy a decir, yo nunca estuve a favor de la privatización de los puertos y los aeropuertos, porque tienen que ver con la seguridad nacional del país, no con la modernización y con el progreso. Estados Unidos es un Estado capitalista que habla de la modernidad, pero son todo menos tontos. Ellos no han soltado sus puertos y aeropuertos porque tienen sus carreteras, sus carreteras también son públicas. Porque tienen que ver con el fortalecimiento o en China, o en Japón, o en Rusia. Es decir, si estamos hablando... En esta lógica, ¿qué dirías tú con los pueblos indígenas? Con los pueblos indígenas, o sea, tienes que construir mecanismos de acuerdo, no solamente para que lo que tiene que ver con su interior. O sea, la aportación que ellos hacen al país es inmensamente rica e incluso hasta el mundo. Te voy a decir, los instrumentos tecnológicos de tramitación de oficios o de trámites de servicio público está en Chiapas. Lo hicieron un núcleo de estudiantes del Tecnológico de Chiapas, la mayoría indígenas, donde en Tijuana en este momento es más rápido tramitar un acta de nacimiento de un chapaneco en Tijuana que de un tijuanense en Tijuana. O sea, no acepto yo ese estigma de que los indígenas no tienen capacidad. Retrasan. Al contrario. Te voy a decir, la computadora más veloz del mundo, la Tianyi 2, que está en China, está conformada su cuerpo directivo por un mixteco. Entonces, no podemos decir que... Los Ángeles es obra de zapotecos, hay que decirlo, no. Se me acabó el tiempo, les doy 30 segundos de conclusiones. Si quieren comenzamos con Aldo y le damos la vuelta. Cierras tu familia. Yo creo que necesitamos construir una sociedad intercultural que empiece, en primer lugar, reconociendo que el otro existe. El otro, para nosotros, es la sociedad occidental. Para la sociedad occidental somos los pueblos indígenas y también los negros. Entonces, si partimos de que somos diferentes y que tenemos los mismos derechos, pues entonces vayámonos poniendo de acuerdo en cómo vamos a ejercer los derechos respetando nuestras diferencias, ¿no? Yo creo que ya no es posible que se haga una sola ley para todos en este país cuando pues hay diferencias culturales y hay diferencias económicas, geográficas, que van a hacer que sea muy difícil que podamos actuar como si fuéramos soldaditos, ¿no? Entonces, la diversidad se tiene que respetar. Julio. Volviendo al punto, termino con eso. Yo creo que en efecto hay una contradicción que tenemos que tratar de salvar en la discusión sobre la democracia mexicana. Somos civilistas. El átomo de la concepción sobre la democracia es para nosotros el individuo. Si tú vas al artículo 1 de la Constitución boliviana, te vas a encontrar con que hay un sujeto, hay un elemento unitario que no puedes dividir y que es un colectivo. Hay un elemento de colectividad reconocido como punto de partida para la construcción de la democracia. Y no lo reduces a los ciudadanos que conforman ese colectivo. Entonces yo creo que aquí falta mucho por hacer y que eso que tú mencionabas acerca de las otras culturas es algo que aquí no ha permeado y que en la lógica democrática
que predomina, somos tremendamente individualistas, reducimos todo al final, al átomo individual, y eso creo que hay que tratar de romperlo. Bueno. Es fundamental que como país tenemos un reto, que reconozcamos la riqueza que son nuestros pueblos, o sea, que son nuestro origen, que son el fundamento, y que todos somos parte de ello, y que hay más riqueza en todos nuestros pueblos, no solamente tierras, manantiales, bosques, sino toda una riqueza cultural de la cual debemos de enorgullecernos, y que se requieren muchas voluntades y muchas acciones para poder equiparar en esa parte, integrar y sobre todo integrarnos, quienes a veces no lo hemos estado, con políticas públicas, pero no solamente del Estado, sino de la sociedad, la parte cultural, la social, y sobre todo saber que todos somos parte de esta nación de naciones. Pues les agradezco muchísimo su participación en esta conversación. Déjenme dejar una última conclusión que tiene que ver con el México del siglo XXI. Un México que, como está hoy, se perfila claramente hacia la fragmentación. Y hablo de la fragmentación regional. Es decir, un norte que cada vez va encontrando dinámicas más aceleradas de integración en la economía estadounidense y que trae un buen ritmo de productividad, de crecimiento, y un sur-sureste que lo estamos dejando demasiado atrás, justamente porque el país no ha construido viabilidad para el sur-sureste, sobre todo en los estados con fuerte y mayoritaria población indígena. Claramente, si no hay una respuesta de políticas públicas, de instituciones, de norma, de empoderamiento y, como decíamos, de construcción de una comunidad donde la diversidad no sea una desventaja, sino la gran ventaja de este país, vamos a seguir observando esta discriminación que no tiene 20 años, tiene varios siglos y no hemos sido capaces de enfrentar. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos próximo miércoles aquí en Espiral, 10 de la noche.